Yo estoy deseoso de compartir esto que el Señor puso en mi corazón. Hace tiempo que esto viene como germinando en mi corazón. De hecho, mucho de eso fue que alguna vez, por eso que es importante que tomes nota de todo lo que se habla. Toma nota, toma nota. Solamente un 7% de lo que se habla te va a quedar hasta el lunes. O sea, todo el resto, el 93%, si no buscas la manera de que eso quede en algún lugar, se te va a ir, lo vas a perder. Por eso toma nota. Y en alguna oportunidad estaba escuchando una clase de un amigo que después esas notas fueron las que siguieron trabajando en mi corazón, y honro la vida de ese amigo teólogo que nos abrió unas verdades, y digo, algún momento eso va a ser parte de lo que el Señor nos dé para compartir acá en la iglesia. Así que te invito a abrir el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Creo que esto es una palabra radiográfica, es una palabra donde todos nosotros inevitablemente vamos a salir de este lugar identificados con un lugar, identificados con una actitud, pero desde el lugar que nos encontremos hay una esperanza de que Dios puede hacer cosas aún mayores, mejores. Aún en la peor de las circunstancias, Dios siempre toma lo malo para lo bueno. Dios hace propósito de lo que a veces no lo tiene. Y algo que me llama poderosamente la atención, como recién decía del avivamiento, el avivamiento divide, expone, revela, nos marca. Toda la obra de Jesús, el ministerio de Jesús y todo lo que Dios sigue haciendo, siempre suman o restan gente. La gente es confrontada siempre por Jesús. Jesús confronta. El otro día estábamos en una comida, hicimos una especie de karaoke familiar, así estaba abierto el ambiente. Fue muy divertido porque pasamos por la música de los 70, de los 80, en inglés, en español, por ahí. Y bueno, y como buena oportunista, una de mis hijas metió alabanza. Y una canción con un estilo funky espectacular, muy coral. Y había una persona que no es del palo, diríamos, y en un momento le llamó la atención, ¿qué música es esa? La verdad que la música es espectacular. Pero creo que a esta persona le llamó la atención que era música de iglesia. O sea, a veces relacionamos la música de la iglesia con canto gregoriano, eso en la menor, unas quintas abiertas. O podemos relacionar la música de iglesia, en el mejor de los casos, los armonios, los himnos medievales y por acá. Pero esta música era espectacular. Ahora me llamó la atención y le digo a mi esposa, ¿notaste esa actitud? ¿Qué fue lo que vino después? La única canción que esta persona se levanta y le baja el volumen es la canción que hablaba de Jesús. Porque la cruz siempre confronta, o bendice o molesta. O construye o es tropiezo para las personas. Nadie que tiene un encuentro con Jesús puede salirse sin que esa palabra o esa presencia haga algo y le demande una respuesta. De hecho, Jesús termina su ministerio allí antes de ascender a los cielos. Con unos 500 le dio una encomienda, le dio un mandato que esperen. Ya a los poquitos días o horas capaz, ya quedaron 120, siempre anduvo rodeado con 12, pero los 12 no terminaron 12, terminaron 11. O sea que Jesús es radical, Jesús no es para todos. Él quiere ser para todos, pero no todos lo abrazan. Por eso acá en San Juan 15 vamos a meternos juntos. Hay cosas hermosas que vamos a pedirle al Señor que nos revele, que nos muestre. Y vamos a leerlo, por lo menos los primeros versículos. San Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, todo brote que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A esto se les recoge y se le arroja al fuego y allí arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. ¿A cuántos le gusta esa palabra? Pidan todo lo que quieran y se les concederá. Y terminamos con el 8 que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. Cuando recorremos la vida de Jesús y empezamos a leer los evangelios, vemos que Jesús siempre estaba con gente. En algunos episodios, oportunidades, se aislaba, recargaba pilas espiritualmente, se conectaba con el Padre, pero siempre Él amaba, porque a eso vino, a buscar lo que se había perdido. Las personas siempre estaban con gente, siempre estaba relacionado, multitudes, algunos seguidores, a veces estaba de una manera transgresora para la época, con una mujer sola, como en un pozo del agua, pero siempre el deseo era conquistar el corazón de las personas para Dios. Ahora, ¿cuál fue el problema que siempre tuvo Jesús? El problema que tuvo Jesús es el mismo problema que tiene hoy en día, que a la hora del beneficio estamos todos, que buscamos a Dios cuando nos aprieta el zapato, cuando nos damos cuenta que somos limitados y si Dios no hace un milagro, no se manifiesta en algo, nosotros estamos perdidos. Ese mismo problema que tenía Jesús allá es el mismo problema que normalmente a él le pasaba. Y acá estamos en San Juan 15, dicen que San Juan 15 al 17 es uno de los episodios de la vida de Jesús, ya una semanita antes, unos días antes de venir a consumar su misión, que era ir a la cruz del Calvario. El tema de él es que no todos se quedaban con él. Hacía milagros, sanidades, hacía el bien, sanaba a todos, dice en alguna oportunidad, multiplicaba la comida, siempre había algo novedoso, mágico que Jesús hacía, pero no todos se quedaban con él. En un momento Jesús está sospechando de que esto iba a ser un tema bastante sigiloso. Predicar, hacer la obra del Padre, pero nada le aseguraba que la gente se quede con él. Ahí en San Juan 6, por ejemplo, dice que él confrontó a algunos. Ahí está Jesús, es amoroso, amigable, el que vino a hacer todos los bienes posibles. Pero ahí Jesús confronta y dice, hay algunos de ustedes que no creen. Yo siento la voz de Jesús hoy en día que puede hablarnos a nosotros, que estamos, que disfrutamos los milagros, que tenemos afecto por las cosas de Dios. Pero probablemente nos puede decir, hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía. Jesús sabe, lee los corazones, las intenciones del corazón. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Está apuntando pero directamente a Judas. Jesús se haría el distraído ahí diciendo te llamé, te traje para estar conmigo, pero en un momento me parece que me vas a entregar. Y también fíjese que San Juan tiene el 666. En capítulo 6, verso 66, dice, a partir de entonces muchos de sus discípulos, seguidores, entrenados, enseñados, dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, Jesús le dice a sus amigos más íntimos, a los escogidos, a los que él se tomó el trabajo de ir a buscarlo, ¿quieren irse ustedes también? Y ahí sale uno de esos, ahí sale uno de nuestros actores. Pedro dice, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Vos podés buscar beneficio donde quiera. Anda una bruja, te va a prometer un beneficio. Confía en el dinero, confía en la ciencia, confía en lo que quieras. Pero tarde o temprano lo que únicamente tiene palabra de vida eterna es Jesús. Muchachos, los conozco de toda la vida. Terminan buscando a Jesús, los amigos de mi amigo Daniel. ¿Por qué? Porque el mundo nos dio de todo, pero nosotros hoy necesitamos lo que el mundo no nos puede dar. Solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Pero ¿qué pasaba con esto? Hacía que Jesús se quedara solo. ¿Por qué? Porque confrontaba. Es más o menos el síndrome de las tarjetas de crédito. Si vos querés, pero en un ratito
podés tener 10 tarjetas de crédito. Si vos querés agrandarte, sacá la billetera y de pronto ponés ahí todo un mazo de tarjetas de crédito. Son amorosas las de los fonos, esas que te llaman, ¿y cómo le va, señor? Parece que te quieren cebar hasta un matecito, un cafecito por teléfono. Y ahí aparecen nuestras tarjetas de crédito. ¿Qué necesitamos para calificar y entrar a las tarjetas? Nada. ¿Cuáles son los requisitos? Bajísimo. Ahora, yo te digo una cosa. Agarrá esa tarjeta que te vuelve loco, decís, siempre me endeudo, siempre usted tiene más crédito, usted puede, y puede volar, y las millas, y cuando va a cargar nafta, y toda esa cuestión, decís, me la quiero sacar de encima. Vas a estar 3 años queriendo darle de baja. Señor, todavía me viene el ¿cómo se llama? El resumen. No, a usted le falta el PIN, porque el PIN, no, voy a poner el PIN, ya se venció. ¿A dónde voy? No, 0800. Nada más diferente que Jesús. Para tener la tarjeta de crédito el requisito es nada. Para Jesús, entrar en el reino es costosísimo. Te dice, si alguno quiere seguirme, aborrezca a su padre, madre, hermano, casa, no por causa de mí. Tome su cruz y sígame. A uno le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Yo tengo que dejar a mi papá. El papá no se había muerto. En esta escritura, por costumbres de la antigüedad, cuando el papá entraba en la última parte de su vida, enterrar al padre significa quedarse con él hasta que se muera, y si podrías acompañarlo hasta la agonía y la muerte, ibas a cobrar esa herencia. Y Jesús te está diciendo, olvídate la herencia. Ahora, si vos querés dejarlo a Jesús, los requisitos son nada. ¿Sabe qué te dice Jesús? Andate. Para estar conmigo te voy a pedir todo, pero para que te vayas te voy a decir, ¿querés irte? ¿Quieren irse ustedes también? Y Jesús corre el riesgo de quedarse solo. Por eso, mis queridos, Jesús está hablando de una vida fructífera que tiene que ver con el negocio que Él da y que nadie lo puede dar. Jesús está queriendo enseñar acá en San Juan capítulo 15 que la vid es Jesús. Pero que el labrador, el que va a trabajar, el que tiene el plan, el que hace la obra es el Padre. Pero todo ese proceso para llegar a un fruto se define en una ramita que es un brote llamado pámpano. Y dice, ahí para que esto funcione tiene que ver con ustedes. Jesús parece que atraía con milagros, pero no se queda con el milagro, se quiere quedar con el corazón, se quiere quedar con el propósito. Dios está buscando gente que se aliste para grandes cosas. Muchas veces venimos a la iglesia para que Dios nos solucione un problema. Y Dios dice, no es un problema para mí ayudarte, mi problema es que quieras seguirme. Y este pámpano es un brote verde y blando que tiene la vid cuando las hojas todavía no se han abierto. Pero no sé si, porque lo hice a propósito, no sé si captás cuál es la palabra clave en esto de fructificar. En estos 8 versículos que leímos, la palabra que sobresale es permanecer. No habla mucho de hacer, no habla mucho de saber, habla de una actitud de permanencia, de estabilidad, de quedarse pegado a la planta, de saber que lo único que tengo que hacer es conectarme con Dios. El versículo 8 dice, y en esto será o es glorificado mi Padre, el contentamiento de Dios, donde Dios dice acá, cierra todo para mi gloria, en que lleve mucho fruto y así sean mis discípulos. Vamos a abrirlo un poquito. Él no dice, es glorificado mi Padre solamente o hay que levantar las manos, dar una buena ofrenda. Esas son cosas que vienen por otro lado, que nos hacen re bien. Pero el Padre se glorifica cuando en mi vida y en tu vida hay fruto. Hay fruto. La diferencia, según esta palabra, entre un discípulo, que es lo que Jesús vino a establecer,
y un seguidor o un cristiano, un creyente, le podemos decir, la diferencia es que el discípulo tiene fruto. Nos pusimos todos serios. Fruto. ¿Y qué es fruto? La Biblia habla de manifestaciones, de cosas que Dios hace como fruto, fruto de alabanza. Fruto habla de acciones. Hay tanto que habla de fruto. Es lo que Dios produce a través de nosotros, porque el fruto es para alimentar, no para sacar una foto. O sea, mi medida de ser discípulo en mi madurez espiritual es cuánto produzco de Dios para que otros se alimenten. Cuánto de Dios se muestra a través de mi vida, mi carácter y de todo lo que Dios puede fluir en mi vida. Por lo tanto, el fruto es la única evidencia de que soy un discípulo de Jesús y no un simple seguidor. O sea que tarde o temprano el fruto nos delata. El fruto nos revela. Lo que yo manifiesto, lo que yo paso a través de mi vida, o traspaso de mi vida, y lo pueden ver, es lo que realmente yo soy. Por eso, un discípulo es alguien que da fruto. Interesante. Dios está buscando discípulos, seguidores fieles, y no cristianos que se metan en una iglesia. Es más, cristiano creo que en Nuevo Testamento figura 3 veces una palabra despectiva, porque el cristiano era una palabra para rebajar irónicamente a alguien que creía en Jesús. Se llamaba un cristito, sos una copia trucha de aquel Cristo que había venido. Cristiano no lo manejaban los cristianos. La palabra cristiano era una palabra despectiva. Ahora, si vas a la palabra discípulo, en el Nuevo Testamento está mencionada por lo menos 250 veces. Y tenemos un riesgo, la iglesia del Señor, de estar formando creyente. Yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero no estamos formando discípulos. Porque el discípulo se queda con el maestro, aprende con el maestro, escucha al maestro, permanece. Hoy tenemos gente seguidora de Jesús. Las circunstancias definen las relaciones con Jesús, el compromiso, y algunos que no les tira un milagrito el Señor se ofenden y terminan siendo uno más en el paso. Por eso yo creo que si vemos a Jesús como pastor, como ministro, sería un desastre, sería un fracasado. Vamos a contratarlo a Jesús para ser el pastor de la iglesia. Lo traemos a Jesús y en un momento nos entusiasma. Lo vemos predicando como en el Sermón de la Montaña y vienen miles y todos están fascinados. Y la gente no tiene que comer, Jesús hace el milagro. Este pastor sí, no nos hemos equivocado con el pastor Jesús. Pero cuando él empieza a hablar las demandas del reino, la vida del reino, se queda muchas veces solo. Yo creo que a Jesús lo echaríamos de la iglesia. Ese Jesús no atrae gente. Requisitos muy costosos. Yo pregunto y me pregunto y te pregunto, si a Jesús lo tendríamos ahí, sentadito, y te lo llevas una semana, decís, Jesús, vamos a casa, o te lo mandamos a tu casa, ¿qué fruto vería Jesús de vos? ¿Sabe cuál es el tema? Que los frutos no los manifestamos en la iglesia, los manifestamos en nuestro diario vivir. Es cuánto de Jesús permeó nuestra vida y se manifiesta a través de nuestra vida. A ver, llevamos a San Pedro, que te gusta tanto, te lo llevas a tu casa. Decís, San Pedro, ¿y San Pedro qué va? Va a mirar tu casa, va a mirar a tus hijos, te va a mirar a vos. ¿Qué anda buscando? Misionero. Fue a la casa de Juan Marcos y dice, me lo llevo a este pibe de misionero. A la primera que buscó fruto de un Juan Marcos, dice, no, que se quede en la casa, este no me lo llevo. Otro más, porque siempre el fruto define nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Yo creo que el fruto como única evidencia, tiene que ver con nosotros. Y este pasaje que vamos a ver, nos marcan, por lo menos Jesús lo enseñó así, 3 tipos de pámpano, porque el fruto está definido por la clase, la actitud del pámpano. Decirle que tenés al lado frase trillada por los predicadores, pero aunque sea por única vez de esta mañana, decirle, vos sos un pámpano, con cara de hermosa, de hermoso, vos sos un brote.
Fíjense que en el versículo 6, dije el pámpano, no el resto, no aproveche. El versículo 6 habla de un tipo de pámpano, bueno, el resto del pasaje. Uno es el pámpano, ahí lo tenemos a los tres, el apóstata. Después habla Jesús del pámpano fructífero, pero después de otro que este es el que me llama la atención. Es un pámpano sin fruto. Vamos por cada uno de ellos. A ver, vamos por el primero, es fácil de entender. Pámpano apóstata lo define el versículo 6, que dice, el que no permanece en mí, ¿qué pasa? Será desechado como pámpano y se secará. O sea, hay un pámpano que pudo haber sido productivo, pero ¿cuál fue el problema de este pámpano? No permaneció. Y apóstata significa que conoció la verdad de Dios, conoció a Dios, pero de pronto se apartó, lo dejó y hoy estamos llenos de esas historias. Llenos de esas historias. Son esa característica que definió a Judas. Judas no permaneció, fue desechado y terminó secándose. Pasó a la eternidad tristemente fuera del propósito de Dios. Estuvo, pero ya no está. Fíjate que menciono a Judas porque Jesús le está hablando a esos discípulos. Y hoy estaba viendo en Mateo 10 la autoridad que Jesús le da a los discípulos. Vayan a sanar a los enfermos, reprendan a los demonios, resuciten a los muertos. Y después, versículo 1 de Mateo 10, dice eso, pero el versículo 2 lo empieza a mencionar. ¿A quién les dio esa autoridad? Y me encuentro en la lista que estaban Pedro, Natanael, todo esto. ¡Pum! Judas. Vos tenés un llamado, vos tenés una experiencia, vos tenés un ministerio, vos tenés dones del Señor. Pero si no permanecemos, probablemente quedemos cortados y afuera. Muchos discípulos dejaron de seguirle. Ya no andaban con él. Acá encontramos un problema. No vamos a hablar mucho de este pámpano. Yo creo que es un problema que nos pasa a nosotros. No encuentro un versículo donde veo a alguien de los demás discípulos irlo a hablar a Judas. ¿Vos lo viste a alguien que lo fue a discipular, a animar, a buscarlo? No. Y a veces nos pasa a nosotros que tenemos esa mirada de 99 ovejas, pero cuando hay una que se está extraviando, el corazón de un buen pastor es dejar las 99 e ir a buscar la que falta. Quiero decirte algo, cuando no veas a alguien en una silla y la silla está vacía, probablemente puede ser un primer indicio de enfriamiento espiritual. Vos tenés que ser pastor a tu familia, pastor a tu generación, pastor a tu gente. ¿Por qué? Porque hay que salir a buscarlo. Que no se corten, que no queden afuera, porque es una de las características que estamos viendo de gente que conoció, que estuvo en la vid, y dije en la vid y no en la iglesia, porque podés estar en la iglesia y nunca tuviste un fruto, ni nunca conociste al Señor. Pero aquellos que gustaron de la gracia de Dios pueden ser hoy desviados. Y es el espíritu que hay sobre la iglesia en este tiempo. Así que tienen que volver. ¿Cuántos dicen tienen que volver? Y si el Señor los vio cortados, también Pablo en Romanos dice que el Señor nos puede reinjertar. Yo creo en milagros de Dios. Y por un momento seguimos honrando los nombres. Muchos de estos nombres acá de esta cadena de oración es gente que se ha apartado, pero Dios los quiere volver al rebaño. ¿Cuántos dicen los vamos a ir a buscar? Los vamos a ir a buscar. Mi familia no se va a perder. Mis amigos no se van a perder. El segundo pámpano es el fructífero. Este es el fácil de describir. Da fruto. Da fruto. Ahí estoy en el versículo 2. La segunda parte dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, simplemente por permanecer, el Señor nos hace fructíferos. Permanecer. En un momento Jesús, que siempre les da la puerta de salida fácil, les agradece y dice, ustedes estuvieron conmigo en mis pruebas, permanecieron conmigo en las peores. Son códigos de amigos, son códigos de compromiso.
Eso es lo que caracteriza al que tiene fruto. Está permanentemente con el Señor. Pero fíjense que dice que al que lleva fruto, ¿qué se le hace a la rama que lleva fruto más en esta estación? Se la poda, ¿para qué? Lo limpiará para que lleve más fruto. No estamos salvados en ninguna circunstancia. Vos andas bien, llevas fruto, estás conectado al Señor, permanece y te vienen las pruebas. ¿A cuánto se le viene la prueba? No levante la mano porque en algún momento se te va a venir. La prueba nos desarma. La prueba viene de parte de Dios. La prueba tiene un propósito. Sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas. ¿Querés te cuente todas las cosas? Contame tus todas las cosas. Todo es lo bueno y lo malo que te está pasando, lo que no entendés. Todas las cosas nos ayudan para bien, conforme, como dice ahí Romanos, a los que Él ha llamado conforme a un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Verso 29. Dice, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios siempre va a seguir trabajando en nuestra vida para que seamos mejores, para que seamos más fuertes, para que seamos personas de un fruto más abundante, pero el Señor nos somete a la limpieza, a la poda, y te puedo asegurar que duele. Permanece, da fruto, pero si estás pasando por prueba, quizás no vas por mal camino. Es un tiempo donde hay una gloria mayor, un propósito mayor. Hay algo que Dios está formateando en tu vida. Lo que nos sirvió hasta ahora probablemente nos sirvió hasta acá. Dios está haciendo algo nuevo en nuestras vidas porque Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos al tercero, que este es más difícil de entender. Es el pámpano que no da fruto. ¿Dónde está? En el versículo 2 al principio. Todo pámpano, atende esta palabra, es maravillosa. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. Es interesante que en mí no lleva fruto. Eso en mí significa que permanece. No dice fuera de mí, no apostató, no se cortó. En mí, pero no lleva fruto. Fíjate qué interesante esto, que el del versículo 6 no permaneció, pero el versículo 2 permanece, está en mí, está en mí. Yo creo que hay una gran cantidad de personas en el pueblo del Señor que son personas que son fieles, que permanecen, que están, pero que no están llevando fruto. ¿Cómo es esto entonces? Es lo que le pasaba a los discípulos de Jesús. Decime si Jesús, después de enseñarle 3 años, los encontró como discípulos fieles, permaneciendo. No, falló el plan aparentemente. Pedro reaccionó tan mal, queriendo defender al Señor carnalmente, sabemos todas estas historias. A la hora de dar la cara por Jesús socialmente no lo conozco. Nadie estuvo al pie de la cruz del Calvario, salvo creo Juan porque tenía algún parentesco ahí con Jesús. Alguna cosa de esas que nos hacen ver que esa gente que había sido llamada, formateada para estar con Jesús, no estaba permaneciendo en la manera que Jesús quería que esté. Cuando Jesús estaba cumpliendo su misión y les habló 3 años preparándole para la misión de la cruz, a la hora de la cruz no estaban. Fíjate que a la hora de la tumba, al tercer día en la tumba, no fueron los discípulos a buscarlo. La gente que no lleva fruto, no necesariamente que está tan afuera, está cerca, pero no están llevando fruto. Hay algo, alguna razón que no ha cerrado, alguna ofensa, alguna cosa que le impide estar en la manera, en la forma y en el tiempo que Jesús los está necesitando. De hecho, fueron las mujeres le hablaron a los discípulos qué había pasado.
Había otro que se perdía todos los cultos. Vos te perdés un culto y venís cada tanto, hay algo que no vas a entender. Hay algo que no vas a terminar de recibir. Es como voy y me pongo al día. Este se llamaba Tomás. Tomás tenía la palabra, tenía el adoctrinamiento, no estuvo después, no estás nunca, hermano. Y cuando llega, redobló la apuesta. Dice, no, aparte no creo por lo que me dijeron, ahora si no toco, no voy a creer. Jesús, ¿qué habría pensado de estos? Salvo Judas, ninguno de estos le dijo a Jesús, yo te dejo. No. Algunos nos miraban desde lejito nomás. Pero me encuentro, y ahí voy al final de todo esto, que es lo que el Señor nos va a enseñar esta mañana. En San Juan 21, pasamos del 15 al 21, dice que después de esto que era, de toda esa serie de historias donde manifestaban que los que estaban cerca y permanecían con Él no tenían fruto. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Seguían catalogando como discípulos. Y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás. Ahí estaban todos. ¿Qué hubieses hecho vos? ¿Qué hubiese hecho yo? Muchachos, me dejaron en la peor de mi vida. ¿Sabes qué? No me llames más. Te bloqueo el teléfono. No me llames. Y todo lo adverbio, proverbio y todas esas cosas y con dibujitos. Me dejaron solo. Y ahora vienen. Y encima no creí. Estabas Pedro, Tomás, los hijos de Zebedeo, los otros discípulos. ¿Y qué dice Pedro? Me voy a pescar. Estaba en el grupo, pero sin fruto. Fracaso, fuera del propósito. Y le dijeron también el resto, nosotros también vamos contigo. ¿Qué significa esto? Nunca se despegaron totalmente de Jesús. Nunca fueron apóstatas, nunca renunciaron, pero por alguna razón se están distrayendo de hacer lo que el Señor les mandó hacer. Cuando vos decís, me voy a tomar un tiempo, eso no es de Dios. Porque nunca vas a estar en una condición con Jesús o fuera de Jesús ideal para decir, ahora es el momento. Es tomar una cruz. Es participar del llamado, es participar de la misión, es negarme a mí mismo. ¿Qué significa? Ay, mis dolorcitos. No, viejo. Tomé un compromiso con Jesús. Permanecen, pero no dan fruto. Y acá yo te voy a mencionar lo que dijo esa vuelta y me alegro de haber tomado nota y guardar en algún lugar que terminó en mi computadora de esto que a veces me enseñó mi amigo teólogo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice la Reina Valera, lo quitará. ¿Qué significa? No te adelantes. ¿Qué decimos nosotros? Descartado. Descartado. Lo quitará. Lo sacamos de afuera. Salís de la carrera. Descartado para todos los usos. Esta es la versión Reina Valera. Pero mi amigo decía, busca la traducción textual. La textual es lo más fidedigno al idioma original en términos del griego y de todo eso. Me puse a googlear, empiezo a encontrar la Biblia textual, busco el versículo 15:2 y dice así, atenti, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta. Qué lindo es escudriñar las Escrituras. Meternos ahí, sondear la Escritura de Dios. Mi amigo contó que él se fue a un viñedo y fue a hablar con una persona. Dice, en su vida había visto una vid, una uva, nada como es el proceso. Y dice que este vaquiano de campo le dijo, ¿sabes qué? Cuando un pámpano, cuando un brote no da fruto, mejor dicho, cuando da fruto se lo poda, cuando no da fruto se le da una oportunidad. Está alicaído, está caído, por lo menos no sé si tendré una razón así profesional, pero dice que se lo pone en tierra nuevamente, se lo hace palpar la tierra y automáticamente se lo levanta, se lo apuntala para que esté por encima del resto de la media de los que están dando fruto. ¿Para qué? Para que le dé más el sol y para que lo bañe el rocío de la noche y le dé los nutrientes.
Eso lo guardé en mi corazón. Vos cuando guardás una palabra en tu corazón, quizás no la necesites, pero en algún momento de tu vida la vas a necesitar. Y todo lo que Él nos enseñó es lo que estoy en esta mañana tratando de transmitirte para tu vida. Yo soy de una doctrina muy legalista. Discúlpeme, a veces hago chistes y todo eso, pero mis estructuras son legalistas. El alma que pecare ciertamente morirá. Nos criamos con esos predicadores. Ayer le digo a Andrea, ¿sabes cómo eran los predicadores de antes? Y le puse, dice, ¿qué está haciendo ese señor? No te quiero describir la escena. Así nos criamos. Si a mí me decías, que no lleva fruto, ¿qué hay que hacerlo? Hay que cortarlo. Porque la palabra del Señor lo dice. Y me fui a Mateo 3 porque ese es un versículo que lo tengo internalizado. Capaz te lo prediqué y te pido perdón años atrás. Dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, y te cambio la voz, por favor, me falta la corbata. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aleluya. Un texto, sin el contexto es puro pretexto. Me fui a la escritura, Mateo 3. ¿Sabe a quién le está hablando esto? Ni a discípulo, ni a apóstata, ni a nada. Le está hablando a los fariseos. Jesús no le dio crédito a los fariseos, pero eran los enemigos acérrimos y Jesús debe haber sido áspero con los fariseos. Dice, a ustedes hay que cortarlo. Sepulcros blanqueados, dan una imagen y por dentro son peor que los demás. Pero esa manera de... Bueno, ya me fui por otro lado porque parece que tenemos ganas de darle a los fariseos, ¿no? Pero lo cierto es que hay esperanza. Hay esperanza. El Señor no te trajo para que estés en tu peor momento y seas cortado, sino para que seas levantado. Porque el reino de Dios no es de los favoritos ni de los que califican. El reino de Dios hace que todo se cambie. Que el que no sirve, el que no califica, el que el mundo lo está desechando, el Señor dice, esos van a la vanguardia del reino, porque el Señor los levanta. Terminamos con San Juan 21. Yo me quedé pensando en eso de la textual. Digo, ¿y cuándo descubro todas estas cosas? Si este teólogo no me aviva, yo no lo descubro. Pero encontré el concepto, no la palabra, el concepto. ¿Cómo Jesús lo levantó? Diferente a nosotros que los cortamos, los hachamos a todos. Y ahí está un pasaje que vos conocés, que conocemos, que parece una charla de tonto. Es como que vos te juntás un jueves, viernes no, muchachos, no conviene. Los jueves son reuniones de chicas y de muchachos. Un asadito el jueves, el viernes tu mujer no te abre la puerta. El jueves va porque la encontrás que está durmiendo, que no pasa nada. Y te encontrás ahí una charla de jueves a la noche con tu amigo. Y estás hablando y le preguntás 3 veces, porque esto lo que Jesús hace, le podría haber preguntado 100 veces. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Jesús le dice, Pedro, vení para acá. Pedro, ¿quién sos? El que no tiene fruto, el temperamental, el de mal carácter, el buena persona, pero que no está sirviendo en el reino, el que me deja, el que no da la cara por mí. Vení, Pedro, para acá. Pedro es aquel que permaneció porque estaba con Jesús, pero no llevaba fruto. Y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Y siempre Pedro le está diciendo, tú sabes que te quiero. Fíjate en la escritura. Cuando dice me amas, todos sabemos que en el griego ese amor es el ágape, un amor incondicional. Jesús se está proponiendo levantar el corazón de alguien que no tiene fruto. Y le dice, ¿me amás con un amor incondicional? Y Pedro, que era pura sinceridad, le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Ese te quiero es un amor fileo. Sos mi compañero. No es incondicional. Es compañero. Estoy cuando me conviene. Le pregunta una vez, le responde la segunda vez. Le pregunta una tercera vez. Por eso es un diálogo medio raro. Y vuelve a la carga. Y ahí se desarma Pedro. Señor, vos conocés todas las cosas.
En esta conversación, en este contrapunto, primero Jesús le está diciendo algo. No te he descartado, pero te estoy diciendo que hay un amor que tenés que desarrollar en tu vida y es un amor incondicional. Porque tu amor conmigo ahora es condicional. Siempre que la pasaste bien, estuviste, pero a la hora de dar la cara por mí, te fuiste. Este es el amor que yo quiero manifestar en tu vida. ¿Y sabes qué? En cada una de las contestaciones, fíjate interesante, ¿no? Porque Jesús le está diciendo, todavía te falta, pibe, estás más abajo. Mi amor está acá, el tuyo está acá. Pero estoy hablando. Los créditos están abiertos. Pero en cada momento que el Señor lo fue confrontando, le dio una misión. Apacentá. Apacentá. Le está diciendo, hay un reino que te voy a entregar. Hay un reino que te voy a entregar. Yo sé que me querés, que tenés afecto por mis cosas, pero no me estás amando. Amor incondicional es que cuando Dios es prioridad, el amor por Dios está por encima de todo y de todos. Cuando vos, tu servicio al Señor está definido por prioridades, o lo amás o estás amando otras cosas. Nadie puede amar a dos señores. Si a la hora de Jesús está otro amor, otro compromiso, otra pasión, voy a probar la yunta de bueyes, voy con mi familia, deja que primero... Y el Señor dice, no sos digno de mí. Y a ese Pedro Dios lo tiene sentadito, pero le está diciendo, porque permaneciste a pesar de todo, yo veo que tenés el potencial del pámpano y el pámpano tiene la posibilidad de dar fruto. Yo no sé cómo estás en tu servicio al Señor, tu amor al Señor. Probablemente no sos un apóstata, hay que ir a buscarlos a ellos. Has permanecido, pero están los que permanecen y dan fruto y los que permanecen y no están dando fruto. Yo quiero decirte algo en el nombre del Señor. Que el Señor ve en tu vida el potencial para que vuelvas a dar fruto. Y el Señor le empieza a hablar y lo empieza a desarmar. Y lo empieza a desarmar. Y el Señor sigue hablando y le sigue diciendo, y sabes que en un momento le da una visión profética de su vida. Ahí en el versículo 19 dice, ¿sabes qué, Pedro? Mirá lo que estoy mirando. Te estoy dando a entender con qué muerte vas a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Una palabra que la escucho siempre. Pero una vez más, de ser improductivo, Pedro recibe una dulce invitación. Porque Jesús seguía viendo que en ese corazón que no da fruto, para el Padre hay un pámpano con el potencial de volver a producir. Ponete de pie, por favor. Pedro hasta ahí amó al Señor con un amor filial. Yo simpatizo. Pero cuando Pedro escribe sus cartas, todo lo que escribe, todo el amor que él está manifestando, para el resto de su vida, y dice la tradición cristiana, que Pedro murió crucificado con una cruz invertida para no morir como Jesús, no se sentía apto para eso. Pero el resto de sus cartas son puro amor ágape. Cerra tus ojos por un momento. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las áreas de tu vida? Ahí, con el Señor. ¿Cuáles son las áreas de tu vida sin fruto? ¿Cuáles son las áreas de tu vida sin fruto? En tu carácter, en tu fe, en tus palabras, en tu ministerio, en tu servicio al Señor. ¿Dónde no hay fruto? ¿Dónde Dios no está viendo fruto? Quizá no está viendo fruto porque has cortado una relación básica con el Señor. Te has cortado de la vid, te has separado del Señor.
Pero el Señor quiere levantarte. El Señor quiere levantarte. Más de 80 veces en la palabra de Dios, el Señor dice, levántate. Googlea en tu casa, levántate en la Biblia y te vas a emocionar. Que cuando el Señor dice, levántate, te voy a levantar para que vuelvas a producir, el Señor te saca del fracaso al propósito. El Señor te saca del pecado a la santidad. El Señor te saca de la depresión a una vida en el Espíritu. La palabra levántate es una palabra, una orden de Dios, como se la dio a Pedro diciéndole, Pedro, apacienta mis ovejas. Hoy es día que te comprometas con el Señor. No basta permanecer y estar cerca. Es el tiempo de empezar a dar fruto. Pedro le está diciendo el Señor ahí mismo, tu vida no está funcionando para volver a pescar, para estar funcionando en necesidades básicas. Yo un día te dije, Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres y no pescador de pescados en una barca. Señor, te adoramos en esta tarde, queremos bendecirte. ¿Cuál área de tu vida está sin fruto? Este es el tiempo de levantarte. El Señor te levantará, dice la palabra. El Señor te levantará. Si alguno hubiese pecado, dice la palabra, y el Señor lo levantará. El Señor lo levantará. ¿Para cuánto es esta palabra? Decirle, Señor Jesús, no basta estar cerca. Yo hoy necesito, Señor, abrazar tu propósito. Me he equivocado, decirle al Señor. Quizá he pecado, quizá me he enfriado, quizá, Señor, me he desviado. Pero, Señor, en esta mañana recibo tu palabra. Así como Pedro, no me quedo en el fracaso. No me voy a ir a mi barca. Señor, yo quiero que me uses. Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que te amo.